Hola, buen día, les saluda Gustavo. El día de hoy vamos a hablar de cómo ahorrarnos dinero en los cables de cobre, especialmente en la iluminación, porque ahora tenemos que el cambio de tecnología de los antiguos incandescentes o fluorescentes, ahora las instalaciones todo funciona con LED y vamos a ver que podemos ahorrarnos un dinero ahí en los cables de cobre. ¿Por qué? Revisemos primero esta tabla donde que nos indica los amperaje de los cables de cobre. Aquí tenemos, por ejemplo, que el cable número 10, que es un cable grueso, soporta 30 amperios, el cable 12 soporta 20, el 14 soporta 15 amperios y el 16 soporta 10 amperios. Este le hemos señalado porque normalmente nosotros estamos acostumbrados de ver las instalaciones eléctricas de iluminación con el cable 14. Ahora vamos a entender y explicar por qué podemos ocupar el cable número 16 en las instalaciones de iluminación, ahorrándonos una cantidad de dinero, porque este cable, al ser más delgado, eh, va a costar menos, pero con la facilidad o con la confianza de que va a estar bien. ¿Por qué? Primero revisemos esta fórmula, donde que nos habla que la corriente se calcula dividiendo la potencia para el voltaje. O sea, hagamos dos ejemplos para entender más claro. Vamos a ver un ejemplo donde se ocupa focos LED. En específico vamos a ocupar 20 focos de 20 vatios LED. ¿Sí? Esto estamos hablando que tenemos una potencia de 400 vatios. Y 20 focos de 20 vatios LED es bastante iluminación. Ni siquiera se llega a colocar esta cantidad de iluminación en un circuito. Pero para que el ejemplo sea más claro aún, vamos a seguir con esta exageración incluso. Entonces, 20 focos de 20 vatios tenemos 400 vatios en nuestro circuito. Calculando la corriente con la fórmula que explicamos, tenemos que 400 para 120 voltios, que es nuestro nivel de voltaje en nuestro sistema, tenemos una corriente de 3.3 amperios. Si revisamos la tabla anterior, el cable 16 soporta 10 amperios. Quiere decir que de largo nos soporta esta corriente de 3.3. Ni siquiera llegamos a la mitad. Entonces, por esa razón, puedo yo elegir el cable 16 sin ningún problema, con toda la seguridad. Ahora, ¿por qué estamos acostumbrados a elegir el cable 14 en iluminación? Es porque antes, ahora vamos a ver el ejemplo de antes, cuando ocupábamos focos incandescentes. Antes entonces solo se ponía máximo 15 focos en un circuito, es decir, en una planta, en una planta de una casa. Cada foco, el normal era el foco de 100, ¿no es cierto? Ese era el foco clarito, era el foco de 100. Los otros ya eran más opacos. Entonces este era lo normal que se colocaba en una casa anterior, dando como resultado de 15 por 100 vatios, 1500 vatios de consumo en ese circuito. Calculando la corriente, tenemos que 1500 para los 120 voltios me da 12.5 amperios. Ahí sí el cable 14 me daba muy bien, porque el cable 14 soportaba 15, soporta 15. Y el 16, 10, entonces ya el 16 ya no cubre esta corriente. Por esa razón se elegía el cable 14 y nos quedamos con esa costumbre de colocar el cable 14 en iluminación. Pero ahora, al ser todo LED, como explicamos en el ejemplo, sin miedo podemos elegir el cable 16. E incluso ya no podemos encontrar en el mercado, en los almacenes, focos incandescentes. Ya prácticamente este foco ha ido desapareciendo y todo se vende LED. Sí, antes había cuando estaba entrando recién el LED, había ese miedo de decir, ok, mi instalación no puedo colocar LED este rato, pero en un futuro el cliente puede cambiar a focos incandescentes. Esto ya no se da, porque los focos ya no se venden, los focos incandescentes. Todo es LED. Entonces, con una ejemplo pequeño y claro, podemos explicar que se puede elegir el cable número 16 para lo que son las instalaciones domiciliares. Ya si es que están manejando instalaciones comerciales o industriales, donde que son ya focos o lámparas de más potencia, no de 20, sino de 50, de 100, habrá que hacer ya un cálculo para ver con qué cable utilizamos. Pero esto para una casa, la idea de esta charla, de esta explicación, es abrir la mente a que se puede realizar un cálculo, revisar y pues usar el cable número 16
para las instalaciones eléctricas domiciliarias de iluminación. Y así nos ahorramos un buen dinero. Muchas gracias.